El silencio en esa habitación de hospital era casi absoluto, roto únicamente por el pitido rítmico y metálico del monitor cardíaco. Para Ana, ese sonido no solo medía los latidos de su corazón, sino también el compás de su soledad. El olor a desinfectante era agudo y penetrante, una fragancia clínica que se mezclaba con el aroma sutil y férreo de su propia sangre, un recordatorio constante de la fragilidad de su cuerpo en ese momento. La luz fluorescente del techo era blanca, implacable, borrando cualquier sombra y con ella, cualquier sensación de calidez o confort. Era un escenario estéril, un mundo despojado de vida y de color, el opuesto exacto del hogar que ella había pasado años construyendo con sus propias manos, un lugar que ahora, desde esa cama, le parecía tan lejano e irreal como un sueño olvidado. Acostada sobre las sábanas blancas y ásperas, sentía un dolor sordo y persistente en el bajo vientre. No era una agonía insoportable, sino una presencia constante, una punzada que le recordaba la razón por la que estaba allí, conectada a un suero que goteaba un líquido transparente en su vena. La bata de hospital, abierta en la espalda, la hacía sentir expuesta, vulnerable, despojada de su identidad y reducida a una simple paciente. Cada vez que se movía, sentía la humedad tibia entre sus piernas, la prueba física de que algo dentro de ella se estaba rompiendo, de que estaba perdiendo algo más que solo sangre. Era una pérdida que aún no tenía nombre, una emergencia que la había traído corriendo a ese lugar, sola, mientras esperaba la única presencia que creía capaz de calmar su miedo. La ausencia de Marcos era un vacío que pesaba más que el dolor físico. Le había enviado un mensaje hacía más de una hora, un texto corto y urgente explicando lo que pasaba, pidiéndole que viniera. Su respuesta había sido igual de corta. «Voy en camino, no te preocupes». Pero el tiempo se estiraba de una forma cruel en ese cuarto, y cada pitido del monitor parecía acentuar su tardanza. Ana repasaba mentalmente las posibles razones. El tráfico, una reunión de última hora en el trabajo, cualquier excusa lógica que pudiera justificar por qué no estaba a su lado, sosteniendo su mano. Se aferraba a esas posibilidades porque la alternativa, la idea de que algo o alguien más fuera su prioridad en un momento como ese, era un pensamiento demasiado oscuro para permitírselo. Mientras esperaba, su mente vagaba hacia los cimientos de la vida que habían construido juntos. Ella siempre había sido el soporte invisible, la que se aseguraba de que el mundo de él funcionara sin fricciones. Recordaba haber rechazado aquella oferta de trabajo en otra ciudad para que él pudiera aceptar la suya, la que consolidaría su carrera. Pensaba en las cenas con los amigos de él, en las que ella escuchaba y sonreía mientras él brillaba, contando anécdotas y compartiendo opiniones. Se había convertido en una experta en anticipar sus necesidades, en conocer sus gustos, sus manías, su forma de tomar el café. Su mayor proyecto había sido la felicidad de Marcos, una meta que había perseguido con una dedicación tan ciega que no se dio cuenta de que había abandonado todos los suyos en el camino. Esa anulación no había sido un acto único y dramático, sino una serie de pequeñas rendiciones diarias. Fue dejar de pintar, su gran pasión de juventud, porque las telas y los óleos ocupaban demasiado espacio en el pequeño apartamento. Fue distanciarse de su mejor amiga de la universidad, porque a Marcos no le caía bien su energía. Fue aprender a cocinar sus platos favoritos, aunque a ella no le gustaran, solo para ver la satisfacción en su rostro al final del día. Cada uno de esos sacrificios parecía una pequeña prueba de amor en su momento, un ladrillo más en la construcción de su castillo. Ahora, en la frialdad de esa cama, empezaba a preguntarse si ella también vivía en ese castillo o si simplemente era parte del personal de mantenimiento. El teléfono móvil sobre la mesita de noche era su única conexión con el exterior, su ancla a la realidad que esperaba que la rescatara. Lo miraba cada pocos minutos, esperando que la pantalla se iluminara con su nombre o una llamada suya. Era un objeto frío y de metal, pero en ese momento contenía toda la esperanza del mundo. Era el portal a través del cual llegaría el alivio, la confirmación de que no estaba sola en esto. La batería estaba casi llena.
Un pequeño consuelo, como si el universo le estuviera dando la energía suficiente para aguantar hasta que él llegara. La ironía de ese pensamiento la golpearía más tarde con la fuerza de un huracán, al descubrir que ese mismo dispositivo, ese faro de esperanza, estaba a punto de convertirse en el arma que destruiría su mundo por completo. Finalmente, la pantalla se iluminó, pero no era su nombre. Era una notificación de una red social, una de esas que suelen ignorarse. El logo azul y blanco apareció con un sonido discreto. Por un instante, sintió una punzada de decepción, pero el aburrimiento y la ansiedad la llevaron a estirar la mano y tomar el teléfono. Deslizó el dedo sobre la pantalla con un gesto mecánico, sin pensar, simplemente buscando una distracción del dolor y de la espera. Abrió la aplicación, y lo primero que vio fue una nueva publicación en la que alguien había etiquetado a Marcos. Un amigo en común, quizás. No le dio mayor importancia al principio, hasta que sus ojos se enfocaron en la imagen que acompañaba la etiqueta. La fotografía era clara, nítida, tomada con un buen teléfono. Mostraba a un grupo de personas sonriendo alrededor de una mesa en lo que parecía ser una cena casera, un ambiente cálido y acogedor. Y allí estaba él, Marcos. No estaba con su ropa de trabajo, sino con una camiseta cómoda, relajado, con una sonrisa que Ana conocía perfectamente, esa sonrisa genuina que reservaba para los momentos en que se sentía completamente a gusto. No estaba en una reunión, no estaba atrapado en el tráfico, estaba en una casa que ella no reconocía, rodeado de gente, y a su lado, sentada tan cerca que sus hombros se tocaban, había una mujer que ella nunca había visto antes. Su corazón dio un vuelco, una arritmia súbita que el monitor a su lado seguramente registró. Sus dedos, temblando ligeramente, ampliaron la imagen, como si buscaran un detalle que desmintiera lo que estaba viendo. Fue entonces cuando lo vio, el detalle que lo cambió todo. Marcos sostenía una cuchara, y en esa cuchara había sopa. No estaba comiendo él. Estaba llevando la cuchara con una ternura insoportable a los labios de la mujer sentada a su lado. Era un gesto íntimo, un acto de cuidado que iba más allá de una simple amistad. Era el mismo gesto que él había tenido con ella semanas atrás, cuando tuvo gripe. La imagen era una tortura psicológica perfecta. Mientras ella sangraba en un hospital, él estaba en otro hogar, alimentando a otra mujer, recreando con ella los mismos rituales de afecto que Ana creía que eran exclusivamente suyos. En ese preciso instante, el dolor físico en su vientre desapareció, eclipsado por una agonía 1000 veces más profunda que le desgarró el alma. El pitido del monitor cardíaco se aceleró, convirtiéndose en un sonido agudo y frenético que parecía ser el eco de su propio pánico. El teléfono se sintió como un bloque de hielo en su mano, pero no podía soltarlo. La habitación del hospital, que antes era solo fría y estéril, ahora se sentía como una tumba. El aire se volvió denso, irrespirable. La verdad la había golpeado no como una ola, sino como un tsunami, arrasando con todo lo que había sido, todo lo que había creído. Estaba sola, pero de una forma mucho más terrible de lo que había imaginado. Estaba rota, y el hombre que debía estar allí para recoger sus pedazos era, en realidad, quien sostenía el martillo. Una oleada de náuseas subió por su garganta, y por un segundo temió vomitar. El mundo se redujo a la pantalla brillante del teléfono y al sonido enloquecido del monitor. Las paredes blancas de la habitación parecieron encogerse, acercándose a ella como si fueran a aplastarla. La sangre que sentía correr entre sus piernas ya no era solo un síntoma médico. Se convirtió en el símbolo líquido de toda la vida, la energía y el amor que había derramado por él, un torrente que ahora se perdía inútilmente sobre una sábana de hospital. Intentó respirar hondo, pero el aire se sentía espeso, tóxico, cargado con la verdad de lo que acababa de ver. El frío de la habitación se le metió en los huesos, un frío que ya no era ambiental, sino que emanaba desde el epicentro de su pecho roto. Su primera reacción, después del shock inicial, fue la negación. La mente humana tiene un mecanismo de defensa poderoso, y el de Ana se activó de inmediato.
buscando desesperadamente una explicación alternativa. Quizás era una prima lejana que no conocía, o la hermana de un amigo que pasaba por un mal momento y necesitaba consuelo. Se obligó a examinar la foto de nuevo, buscando pistas que apoyaran una narrativa inocente. Miró los rostros de las otras personas en la cena, los comentarios debajo de la publicación. Sus dedos torpes se desplazaban por la pantalla, buscando un nombre, una frase, cualquier cosa que pudiera desmontar la terrible historia que su corazón ya había aceptado como cierta. Era una búsqueda frenética contra sí misma, un intento de volver al bendito estado de ignorancia de hacía apenas 5 minutos. Pero no encontró nada que la salvara. Al contrario, cada detalle era una nueva palada de tierra sobre su tumba emocional. Vio un comentario de una conocida mutua, una de las amigas de la oficina de Marcos, que decía: «Hacen una pareja preciosa, que viva el amor». El comentario tenía varios «me gusta». La certeza la golpeó entonces con una fuerza brutal, disolviendo cualquier rastro de esperanza. No era un malentendido. Era real. Era público. Otros lo sabían. La imagen de él alimentándola no era un acto de compasión por una amiga. Era un gesto de intimidad en una vida paralela que él había estado construyendo a sus espaldas. La mujer no era una extraña casual. Era la otra, la reina del castillo del que ella ni siquiera sabía que había sido desterrada. El dolor del corazón dio paso a una emoción aún más corrosiva: la humillación. Una vergüenza tan profunda que le quemaba la cara. Pensó en todas las veces que había hablado de Marcos con orgullo, de su futuro, de sus planes. Se sintió como una idiota, una niña ingenua que había estado jugando a la casita mientras su marido vivía una vida de verdad en otro lugar. Empezó a repasar los últimos meses en su cabeza, buscando las señales que ahora parecían tan obvias. Las llamadas de trabajo que se alargaban, los viajes de fin de semana que surgían de la nada, la distancia emocional que ella había atribuido al estrés. Todo encajaba ahora en un rompecabezas grotesco, y ella era la última en verlo. La traición no era solo su infidelidad, era el engaño deliberado de cada día. El teléfono en su mano permanecía en silencio. Ni una llamada, ni un mensaje. La promesa de «voy en camino» ahora sonaba como una burla cruel. Él no solo la estaba engañando, la había abandonado a su suerte en medio de una crisis médica para poder cuidar de otra persona. No era un simple acto de debilidad o de pasión. Era una elección consciente y monstruosa. Había sopesado las dos situaciones, la de su pareja sangrando en un hospital y la de su amante esperando una cena, y había elegido. Esa constatación fue casi peor que la propia infidelidad. El amor no solo había muerto, sino que había sido reemplazado por un desprecio tan profundo que él ni siquiera se molestó en fingir preocupación más allá de un mensaje de texto para cubrir las apariencias. Justo en ese momento, la puerta se abrió suavemente y una enfermera entró en la habitación. Su rostro mostraba una preocupación profesional al ver los números en el monitor. ¿Se encuentra bien? Su ritmo cardíaco está muy elevado, dijo con voz calmada mientras se acercaba a comprobar el goteo del suero. Ana, instintivamente, apagó la pantalla del teléfono y lo escondió bajo la sábana. Asintió con la cabeza, incapaz de formular una palabra. Atribuyó su estado a un dolor agudo, una mentira a medias que la enfermera aceptó sin cuestionar. La mujer ajustó la almohada y le dedicó una sonrisa compasiva antes de salir. Ese breve interludio de normalidad fue una tortura, obligándola a llevar una máscara de paciente mientras su mundo interior se hacía añicos. Cuando la puerta se cerró de nuevo, el silencio regresó, pero era un silencio diferente, más pesado, cargado con el peso de la verdad ineludible. Ana miró el techo blanco y sintió un vacío aterrador abrirse en su interior. Durante años, su identidad había estado entrelazada con la de él. Era la mujer de Marcos, la que organizaba su vida, la que lo apoyaba incondicionalmente. Todo su propósito, sus rutinas, sus pequeñas alegrías cotidianas giraban en torno a él. Y ahora, en un instante, todo eso había sido aniquilado. Si no era la mujer de Marcos, ¿quién era? La pregunta resonó en el vacío de su mente,
Y la respuesta fue un silencio aterrador. No lo sabía. No quedaba nada de la mujer que había sido antes de él. Fue entonces cuando las lágrimas llegaron. No fue un sollozo ruidoso y catártico, sino un llanto silencioso y desolado. Las lágrimas brotaban de sus ojos sin control, trazando caminos calientes por sus sienes hasta empapar el pelo y la almohada. Cada lágrima era por una promesa rota, por un recuerdo que ahora estaba manchado para siempre, por la persona que creía ser y que ya no existía. Se sentía completamente desechable, como un objeto que se usa hasta que se rompe y luego se tira sin una segunda mirada. El desespero era tan absoluto que se sentía como un estado físico, una capa de plomo sobre su cuerpo que le impedía moverse o incluso respirar correctamente. Era la oscuridad total, el punto más bajo en el que jamás había estado en su vida. Un rato después, la misma enfermera volvió a entrar, esta vez para cambiar la bolsa de suero. Se movía con una eficiencia silenciosa. Ana ni siquiera intentó ocultar que había estado llorando. La enfermera no dijo nada. No hizo ninguna pregunta indiscreta. Simplemente hizo su trabajo. Pero cuando terminó, en lugar de irse de inmediato, se detuvo un segundo. Vio la bandeja de comida intacta en la mesilla. Con un gesto sencillo, tomó una toallita húmeda del paquete, la calentó un poco entre sus manos y limpió suavemente los rastros de lágrimas secas de la cara de Ana. Fue un toque humano, inesperado, un acto de cuidado mínimo pero genuino, desprovisto de lástima o juicio. Fue un gesto de simple decencia humana. Ese simple gesto de la enfermera fue como una piedra arrojada a un lago de desesperación estancada, creando una onda expansiva. No fue una epifanía, ni un momento de revelación divina. Fue algo mucho más crudo y real. Un pensamiento, frío y afilado como el bisturí de un cirujano, cortó a través de la niebla de su dolor. Esa desconocida, esa mujer que le pagaban para cuidarla, le había mostrado más compasión y humanidad en ese pequeño acto que el hombre al que le había entregado la última década de su vida. La verdad de esa idea era tan innegable y tan brutal que detuvo sus lágrimas en seco. Nadie vendría a salvarla. Marcos no iba a entrar por esa puerta para pedir perdón. Estaba sola, y en esa soledad absoluta, una extraña calma gélida comenzó a instalarse. Esa calma gélida que la invadió era un terreno nuevo y desconocido. La tormenta de emociones, la ira, el pánico, la humillación, se había agotado, dejando tras de sí una quietud desoladora pero extrañamente lúcida. Era como si el huracán hubiera arrasado toda la ciudad, pero al detenerse, permitiera ver por primera vez la verdadera estructura de los edificios, los cimientos, lo que era real y lo que no. Desde esa nueva perspectiva, miró a su alrededor. La habitación ya no parecía una prisión, sino simplemente un espacio. El monitor cardíaco, cuyo pitido antes había sido la banda sonora de su agonía, ahora era solo ruido de fondo, el metrónomo indiferente de un cuerpo que seguía funcionando a pesar de la devastación de su alma. Con una mano que ya no temblaba, volvió a coger el teléfono. Abrió la red social y buscó la foto. La miró de nuevo, pero esta vez, algo había cambiado fundamentalmente en su percepción. Ya no veía la traición a su amor, sino la evidencia de un engaño. No veía al hombre que amaba hiriéndola, sino a un desconocido revelando su verdadera naturaleza. La mujer a su lado ya no era una rival, sino simplemente una pieza en un juego que ella no sabía que estaba jugando. La carga emocional se había disipado, reemplazada por una objetividad fría y cortante. Estaba mirando la prueba de un crimen, y la víctima, aunque herida, ya no se identificaba con el dolor, sino con la necesidad de procesar los hechos. En el silencio de esa habitación, sin pronunciar una sola palabra, Ana tomó la decisión más importante de su vida. No fue un momento de rabia ni de venganza. Fue una elección silenciosa y solemne, nacida de las cenizas de su antiguo yo. Fue un pacto consigo misma. Sintió cómo sus hombros, que habían estado encorvados por el peso de la pena,
se enderezaban sutilmente contra las almohadas. Inhaló profundamente, y fue el primer aliento que no se sentía entrecortado por la angustia. En ese instante, eligió la supervivencia por encima del sufrimiento. Eligió su dignidad por encima de su amor por él. Eligió recoger sus propios pedazos en lugar de esperar a que el culpable volviera para pisotearlos. Se eligió a sí misma. Su primer acto como una mujer soberana de su propio destino fue cortar el último puente que la unía a él. Con el pulgar, navegó por la pantalla hasta su lista de contactos. Encontró su nombre, Marcos, acompañado de una foto de ambos sonriendo en unas vacaciones pasadas. La imagen ya no le provocó ninguna emoción. Era como mirar un recorte de periódico viejo. Deslizó el dedo hasta el final de las opciones, donde encontró la palabra bloquear. Dudó un instante, no por indecisión, sino por la magnitud del acto. Era el punto final a un libro que había creído que sería su vida entera. Presionó la opción y confirmó la acción. El contacto desapareció de su lista de favoritos. El silencio en la habitación se sintió, de repente, lleno de paz. Más tarde, un médico entró con su historial en la mano. Le habló con un tono amable pero directo, explicándole que el sangrado se debía a una complicación temprana en el embarazo, un aborto espontáneo. La noticia, que unas horas antes la habría destruido por completo, ahora aterrizaba en un lugar diferente de su ser. Sintió una punzada de tristeza, sí, por la pérdida de una posibilidad, de un futuro que había imaginado, pero esa tristeza estaba extrañamente contenida, envuelta en la nueva armadura de su resolución. Era una pérdida más, una última pieza de la vida que creía tener y que ahora se desvanecía. Asintió. Escuchó las instrucciones médicas con atención, pero su mente ya no estaba en lo que había perdido, sino en lo que tenía que hacer para sobrevivir. Una vez que el médico se fue, dejándola con la noticia de que podría recibir el alta por la mañana, Ana miró el tubo de plástico que conectaba la bolsa de suero con su brazo. Lo vio como lo que era: una atadura, un símbolo de su pasividad y su condición de paciente. Ya no se sentía como una paciente. Ya no estaba dispuesta a esperar a que otros decidieran cuándo estaba lista o qué era lo siguiente para ella. Con un movimiento rápido y decidido, arrancó la cinta adhesiva que sujetaba la aguja y la sacó de su vena. Dolió, un pinchazo agudo, y una pequeña gota de sangre brotó y rodó por su piel. Pero el dolor fue insignificante comparado con la oleada de poder que sintió al tomar el control físico sobre su propio cuerpo. Decidió que necesitaba ponerse de pie. Lentamente, giró su cuerpo y bajó las piernas hasta que sus pies tocaron el suelo frío del linóleo. Se sintió débil, mareada por un instante, y tuvo que apoyarse en el borde de la cama. El viaje hasta el pequeño baño de la habitación parecía una maratón. Usando la pared como apoyo, dio un paso, y luego otro. Cada movimiento era un esfuerzo consciente, una victoria sobre la inercia y la desesperación que la habían mantenido postrada. El frío de la pared bajo la palma de su mano era un ancla a la realidad, un recordatorio de que estaba allí, moviéndose por su propia voluntad, avanzando hacia un destino que, aunque incierto, sería elegido por ella. Cuando finalmente llegó al baño, se agarró al lavabo y levantó la vista hacia el espejo. La imagen que le devolvió el reflejo era la de una extraña, una mujer pálida, con ojeras oscuras y profundas, y el pelo revuelto y pegado a la frente por el sudor y las lágrimas secas. Parecía frágil, rota, pero entonces miró más de cerca, a sus propios ojos, y allí, en el fondo, más allá del agotamiento y el dolor, vio algo que no había visto en mucho tiempo. Era una chispa de desafío, un destello de acero. No vio a la pobre víctima de Marcos, vio a una superviviente, vio a Ana, y por primera vez en casi una década, se reconoció a sí misma sin el filtro de la mirada de nadie más. Apoyada en el lavabo, con el reflejo de esa nueva mujer frente a ella, tomó el teléfono de nuevo. Esta vez, buscó un número que no había marcado en meses: el de Laura, su amiga de la universidad,
la misma a la que se había distanciado porque a Marcos no le caía bien. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz somnolienta respondiera. La voz de Ana salió ronca, apenas un susurro. «Laura, soy yo», dijo. Hubo un silencio al otro lado, y luego un «¿Ana? ¿Estás bien?». Sin entrar en detalles, con la mayor calma que pudo reunir, respondió. «No, no lo estoy, pero lo estaré. ¿Podrías venir a buscarme al hospital mañana por la mañana? No tengo a dónde ir». De vuelta en la cama, el agotamiento físico finalmente la alcanzó. Pero era un cansancio diferente. Era el cansancio de un soldado después de una batalla ganada, no la fatiga letárgica de la derrota. Mientras se acurrucaba bajo la fina manta, un plan simple y claro comenzó a formarse en su mente. Mañana, Laura vendría a buscarla. Se iría del hospital. No volvería a ese apartamento que ya no sentía como su hogar. Encontraría un lugar temporal. Y luego, paso a paso, reconstruiría su vida. Por primera vez en horas, cerró los ojos sin miedo a las imágenes que pudieran aparecer en la oscuridad. El monitor a su lado seguía con su pitido, pero ahora sonaba como un pulso firme y constante. El pulso del primer día del resto de su vida. Ana despertó con la luz pálida del amanecer filtrándose por la ventana. No se despertó con la sacudida de la angustia, como había temido, sino con una sensación de quietud. La noche anterior, se sentía a la vez como una pesadilla lejana y como el momento más real de su vida. El dolor sordo en su abdomen seguía ahí, un recordatorio físico de todo lo perdido, pero su mente estaba sorprendentemente clara. La resolución que había forjado en la oscuridad no se había desvanecido con el sueño, al contrario, parecía haberse solidificado. Por primera vez en mucho tiempo, no pensó en qué necesitaría Marcos para desayunar o si tendría una camisa limpia. Su primer pensamiento del día fue para ella misma. Una enfermera de turno de mañana, una mujer mayor con una expresión amable, entró para tomarle la tensión y la temperatura. Realizó sus tareas con una eficiencia tranquila, preguntándole a Ana cómo se sentía. A diferencia de la noche anterior, cuando apenas pudo articular palabra, Ana respondió con una voz clara y firme. «Me siento mejor, gracias. ¿Sabe a qué hora suelen preparar los papeles del alta?». La enfermera, quizás notando el cambio en el tono de la paciente, la miró con más atención y le sonrió. «El médico pasará en un par de horas, querida. Si todo está en orden, podrás irte antes del mediodía». La respuesta llenó a Ana de un propósito renovado. Tenía un objetivo, un plazo. Poco después, su teléfono vibró. Era Laura. La voz de su amiga sonaba preocupada, pero directa. «¿Qué ha pasado? Dime qué necesitas». Ana no se derrumbó ni se ahogó en explicaciones. Con una economía de palabras que la sorprendió a sí misma, le resumió lo imprescindible. Estaba en el hospital. Estaba bien, pero necesitaba que la recogiera. Y lo más importante, por favor, no me lleves a mi casa. No puedo volver allí. Laura no hizo preguntas. Su respuesta fue inmediata y sin vacilaciones. «Entendido. Estaré ahí a las 11. ¿Necesitas que te lleve algo de ropa?». Ana sintió una oleada de gratitud tan intensa que casi le corta la respiración. «Sí, por favor, lo que sea». El simple acto de quitarse la bata de hospital fue un ritual de liberación. La tela áspera y anónima que la había cubierto durante su peor momento cayó al suelo, y con ella pareció caer también el último vestigio de la víctima que había sido. Laura le había traído un par de vaqueros y una camiseta suave de algodón, ropa sencilla, suya, de su vida anterior, pero que ahora se sentía como una armadura. Abrocharse los pantalones, sentir la familiaridad del tejido sobre su piel, fue un acto de reafirmación. Se estaba vistiendo para una nueva vida. Se miró en el pequeño espejo del baño. Seguía pálida y ojerosa, pero ahora era una mujer vestida, una persona completa, no una paciente esperando a ser atendida. Tal como había prometido, el médico pasó, le hizo unas últimas preguntas y le dio el visto bueno para el alta. Poco después, una administrativa le trajo una carpeta con papeles para firmar. Eran formularios de consentimiento, acuses de recibo de instrucciones médicas.
Mientras firmaba en la línea de puntos, se fijó en la firmeza de su propia letra. Su nombre, Ana, escrito con una caligrafía clara y segura. Ya no era una extensión de nadie. Era una entidad legal, una persona asumiendo la responsabilidad de su propio cuidado. Vio por encima las cifras del coste de la estancia y sintió un escalofrío, pero no de pánico. Era solo un problema más, una montaña que tendría que escalar. Y estaba dispuesta a hacerlo. Cuando todo estuvo listo, se quedó de pie en medio de la habitación, esperando a Laura. Observó el espacio por última vez. La cama con las sábanas revueltas donde su mundo se había derrumbado y, de alguna manera, se había reconstruido. El monitor cardíaco, ahora apagado y silencioso. La mesita de noche donde el teléfono le había entregado la peor y la mejor noticia de su vida. La verdad. Ese cuarto estéril había sido el quirófano de su alma. Había entrado siendo una mujer y salía siendo otra. No sentía la necesidad de huir de su recuerdo. Simplemente lo aceptaba como el escenario de su propia resurrección. Estaba en paz con ese lugar. La llegada de Laura fue discreta. Entró en la habitación y sus ojos lo dijeron todo. Vio el cansancio en el rostro de Ana, la pérdida que aún no tenía palabras, pero también vio la nueva luz en su mirada. No hubo preguntas, no hubo exclamaciones dramáticas, solo un abrazo. Un abrazo fuerte, largo, que ancló a Ana en la realidad y le recordó que no estaba completamente sola en el universo. Laura la sostuvo por un momento, y luego, con la misma naturalidad, cogió la pequeña bolsa de plástico con las pocas pertenencias de Ana. «Vamos», dijo suavemente, y esa simple palabra sonó como el comienzo de todo. Caminar por el pasillo del hospital fue como atravesar un portal. Los olores, los sonidos de las ruedas de las camillas, las voces apagadas por las mascarillas, todo era exactamente igual que el día anterior, pero ella era diferente. Ya no era una de las figuras desesperadas que poblaban ese lugar. Se sentía como una observadora, una extraña que pasaba por allí de camino a otro sitio. Laura caminaba a su lado, un paso por detrás, dándole espacio pero asegurándose de que estaba bien. No la guiaba, simplemente la acompañaba. Un gesto de respeto por la fuerza que su amiga estaba demostrando y que Ana agradeció en silencio. Las puertas automáticas de la salida se abrieron con un siseo, y la luz del sol la golpeó de lleno. Fue un impacto físico, casi doloroso después de tantas horas bajo la luz artificial. Tuvo que cerrar los ojos con fuerza, deslumbrada. El calor del aire en su piel, el sonido del tráfico, el olor de la ciudad. Todo se sentía increíblemente vivo y vibrante. Era como si estuviera experimentando el mundo por primera vez. Cuando por fin pudo abrir los ojos, el cielo azul le pareció el espectáculo más hermoso que había visto nunca. Era la luz al final del túnel, literal y figuradamente. Estaba fuera. Estaba libre. Se subieron al coche de Laura, y mientras su amiga se ponía el cinturón, Ana miró por un fugaz segundo el edificio del hospital por el espejo retrovisor. Era una mole de ladrillo y cristal, un lugar que guardaría para siempre el secreto de su transformación. Luego, apartó la vista y la fijó en la carretera que se abría delante de ellas. Laura arrancó el coche y se incorporaron al tráfico. El mundo pasaba a toda velocidad por la ventanilla, un torbellino de colores y movimiento. Ana no sabía exactamente a dónde se dirigía, al apartamento de Laura, probablemente. Pero el destino final no importaba. Lo único que importaba era la dirección, hacia adelante. El apartamento de Laura no se parecía en nada al hogar que Ana había compartido con Marcos. Era más pequeño, con una decoración ecléctica que era un mapa de la vida y los viajes de su amiga. Había libros apilados en las esquinas, fotografías de lugares lejanos en las paredes y un ligero desorden que, en lugar de generar caos, transmitía vida y autenticidad. No era el espacio impecable y minimalista que Marcos prefería, donde cada objeto tenía un lugar designado y cualquier cosa fuera de sitio era una fuente de tensión. Aquí, en el espacio de Laura, Ana sintió que podía respirar por primera vez en años. Era un santuario, un lugar donde no tenía que cumplir con las expectativas estéticas de nadie.
un lugar donde simplemente podía existir. Laura le preparó una taza de té y se sentaron en el pequeño balcón que daba a un patio interior. El silencio entre ellas no era incómodo, sino expectante. Finalmente, Laura preguntó con una suavidad infinita: ¿Quieres contarme qué ha pasado? Y Ana habló. Para su propia sorpresa, no lloró. Contó la historia con una calma desoladora, como si estuviera relatando la trama de una película que había visto. Describió la espera en el hospital, la notificación en el teléfono, la foto, la cuchara con la sopa. Cada palabra era un hecho, una pieza de evidencia que presentaba ante su amiga. Verbalizar la traición, sacarla de la oscuridad de su mente y exponerla a la luz del día, la hizo sentir aún más real y, extrañamente, más manejable. Mientras Ana hablaba, la expresión de Laura pasó de la preocupación a una furia fría y contenida. No la interrumpió. No ofreció clichés como «todos los hombres son iguales» o «quizás hay una explicación». Simplemente escuchó, asintiendo en los momentos clave, absorbiendo cada detalle del cruel rompecabezas. Cuando Ana terminó, Laura se quedó en silencio por un largo momento, procesando la magnitud de la traición. Luego, la miró directamente a los ojos y dijo una sola frase que para Ana valió más que 1000 discursos de consuelo. «Ese hombre ya no existe para mí. Has hecho bien en irte». Esa validación incondicional fue como un bálsamo. No estaba loca. No había exagerado. Su dolor era real y su decisión era la correcta. Tras el desahogo inicial, y a medida que la adrenalina de la huida comenzaba a desvanecerse, una nueva ansiedad, más fría y práctica, comenzó a instalarse. El dinero. Se dio cuenta, con un pánico sordo, de que no tenía nada. Había dejado su trabajo de diseñadora gráfica poco después de casarse para apoyar la carrera ascendente de Marcos. Su cuenta bancaria era conjunta, y él controlaba las finanzas. No tenía ahorros a su nombre, no tenía una fuente de ingresos, no tenía un historial de crédito reciente. La libertad emocional que había conquistado con tanto esfuerzo de repente parecía frágil, amenazada por la dura realidad de la supervivencia económica. ¿Cómo iba a empezar de cero sin absolutamente nada? Esa noche, acostada en el sofá-cama del salón de Laura, Ana no pudo dormir. Pero no era el insomnio de la angustia. Su mente, en cambio, era un hervidero de actividad. En la oscuridad, iluminada solo por la pantalla de su teléfono, empezó a trabajar. Abrió su antiguo portafolio online, que no actualizaba desde hacía años. Empezó a hacer una lista de todas las pequeñas tareas y proyectos que había hecho como freelance para amigos. Buscó en portales de empleo, filtrando por trabajos remotos. Actualizó su currículum, intentando que los 8 años de inactividad parecieran una pausa para proyectos personales. El miedo seguía ahí, pero lo estaba canalizando, transformándolo en un plan de acción. No iba a ser una víctima pasiva, iba a luchar. A la mañana siguiente, afrontó una de las tareas que más temía: llamar a sus padres. Sabía que se preocuparían, que le harían 1.000.000 de preguntas y que, con toda su buena intención, probablemente le sugerirían que hablara con Marcos, que intentara arreglar las cosas. Se preparó mentalmente para la conversación, respirando hondo antes de marcar el número. Tal como esperaba, la reacción inicial de su madre fue de shock y preocupación, seguida de un tímido «¿Estás segura, hija? El matrimonio requiere esfuerzo». Pero la voz de Ana fue tranquila y firme. «Mamá, mi decisión está tomada. No hay nada que arreglar. Solo necesito que sepáis que estoy bien y que estoy a salvo». Hubo una firmeza en su tono que su madre no había oído antes, y la conversación terminó con una promesa de apoyo, aunque teñida de confusión. Laura fue la que dijo lo que ambas estaban pensando. «Necesitas tus cosas. Ropa, tu ordenador, tus documentos». La idea de volver a ese apartamento le revolvía el estómago. Parecía un acto de profanación, volver a la escena del crimen. Decidieron ir a mediodía, cuando sabían con certeza que Marcos estaría en la oficina. Cuando Ana introdujo su llave en la cerradura, sintió como si estuviera entrando en la casa de un extraño. Todo estaba exactamente como lo había dejado, pero el ambiente se sentía denso, falso. El silencio ya no era pacífico,
sino opresivo. Era un decorado, el escenario de una obra de teatro en la que ella había interpretado, sin saberlo, el papel de la esposa feliz. El proceso de empaquetar fue una extraña mezcla de dolor y liberación. Se movía por las habitaciones con una eficiencia casi robótica, abriendo cajones y armarios. Cada objeto desataba un recuerdo, pero los recuerdos ya no tenían el poder de herirla. Eran simplemente datos, información sobre un pasado que ya no le pertenecía. Dejó sobre la cama la ropa que él le había regalado, los libros que habían leído juntos, los adornos que habían comprado en sus viajes. Solo cogió lo que era intrínsecamente suyo: su ropa, sus libros de arte, sus viejos diarios. Con cada objeto que metía en una caja, y con cada uno que dejaba atrás, sentía que se estaba desprendiendo de una piel vieja, que estaba recuperando su propia esencia. En el fondo de un armario, detrás de un montón de cajas viejas, encontró algo que había olvidado que existía. Era su viejo caballete de madera y una caja llena de tubos de óleo resecos y pinceles. No había pintado en años, desde que Marcos se había quejado del olor y del espacio que ocupaba. Verlo fue como encontrar a una vieja amiga a la que creía perdida. Sin dudarlo, lo desmontó y se lo llevó. Era un objeto engorroso, casi inútil en su estado actual, pero para ella era el símbolo más poderoso de todo lo que había sacrificado. Llevarse ese caballete no era solo llevarse una posesión, era llevarse la promesa de recuperar la parte de sí misma que había dejado morir por complacer a otro. Con 3 cajas apiladas junto a la entrada y el caballete bajo el brazo, Ana se detuvo en el umbral del apartamento por última vez. Dio un último vistazo a la sala de estar, al sofá donde se habían acurrucado tantas noches, a la mesa donde habían cenado. No sintió nostalgia, ni rabia, ni tristeza. Sintió una profunda y serena sensación de cierre. Esa vida ya no era la suya. Ella no estaba huyendo de ese lugar. Lo estaba abandonando por elección propia. Giró sobre sus talones, salió y cerró la puerta. El sonido del cerrojo al encajar en su sitio fue definitivo, el punto final de un capítulo. No miró hacia atrás mientras caminaba por el pasillo hacia su nueva vida. De vuelta en el apartamento de Laura, las cajas de cartón en la esquina del salón eran un recordatorio constante de su nueva realidad. Era una refugiada de su propia vida. Los primeros días fueron una inmersión en un trabajo arduo y desmoralizante. Pasaba horas frente al ordenador, enviando currículos a decenas de empresas, recibiendo solo silencios o respuestas automáticas de rechazo. Cada "lamentamos informarle" era un pequeño pinchazo en su confianza recién adquirida. Hubo momentos de duda, en los que el miedo la paralizaba y la voz del fracaso susurraba en su mente. Pero entonces miraba el caballete desmontado que había traído consigo, un tótem de su identidad recuperada, y encontraba la fuerza para enviar un correo más, para hacer una llamada más. La primera victoria llegó en la forma de un pequeño proyecto de diseño freelance para una startup local. El trabajo era crear un logotipo, algo que antes habría considerado trivial, pero ahora era su tabla de salvación. Trabajó en él con una dedicación feroz, día y noche. Cuando envió la factura y, días después, vio la transferencia en su recién abierta cuenta bancaria, sintió una emoción que hacía mucho no experimentaba. No era solo alivio, era un orgullo puro e intenso. Ese dinero era suyo, ganado con su talento y su esfuerzo. Era la primera piedra en la reconstrucción de su independencia, la prueba tangible de que era capaz de sostenerse por sí misma. Con un poco de dinero en mano, dio el siguiente paso, el más formal de todos: contactar a un abogado. Encontró uno a través de una recomendación que ofrecía una primera consulta gratuita. Hablar del fin de su matrimonio en términos legales fue una experiencia surrealista y dolorosa. Bienes en común, disolución de la sociedad conyugal, abandono de hogar. Las palabras eran frías, técnicas y despojadas de toda la emoción que ella había vivido. Pero Ana narró los hechos con la misma claridad con que lo había hecho para Laura. No buscaba venganza ni una batalla campal. Solo quería lo que era justo: un divorcio limpio que le permitiera seguir adelante.
Era inevitable que Marcos intentara contactarla. Como su número estaba bloqueado, le envió un largo correo electrónico una semana después de que ella se fuera de casa. Ana lo leyó con el corazón palpitante, pero el texto no contenía una disculpa. Estaba lleno de rabia, de acusaciones, preguntando cómo había podido renunciar a lo suyo tan fácilmente. Él se pintaba a sí mismo como la víctima, confundido por su abrupta partida. Al leer sus palabras, Ana no sintió dolor, ni siquiera rabia. Sintió una lástima lejana y una claridad absoluta. Él nunca lo entendería. Era incapaz de ver más allá de sí mismo. Sin responder, reenvió el correo a su abogado con una simple instrucción. Toda comunicación a partir de ahora debe ser a través de usted. Una noche, semanas después, sintiéndose exhausta del trabajo y de los trámites legales, Ana decidió montar el viejo caballete en medio del salón de Laura. Compró un lienzo pequeño y algunos tubos de pintura. Al principio, sus movimientos eran vacilantes. La mano desacostumbrada a sostener el pincel. La primera mancha de color en el lienzo blanco fue casi un susto. Pero entonces, algo comenzó a fluir. No pensaba en lo que estaba pintando. Simplemente dejaba que los colores y las formas surgieran. Era una conversación silenciosa consigo misma. Una forma de expresión más pura y honesta que cualquier palabra. Esa noche, no creó una obra de arte, pero recuperó una parte vital de su alma. Con el dinero de algunos proyectos más y un pequeño préstamo de sus padres, que ahora entendían y apoyaban su decisión, Ana encontró un pequeño apartamento para alquilar. Era diminuto, con solo una habitación y una cocina que era poco más que un pasillo, en un barrio mucho más modesto. Pero era suyo. La alegría que sintió al firmar el contrato de alquiler y recibir sus propias llaves fue inmensa. La primera noche que pasó allí, sentada en el suelo porque aún no tenía muebles, rodeada por sus pocas cajas, fue una de las más felices de su vida. El silencio no era el de la soledad, sino el de la paz. El espacio vacío no era carencia, era posibilidad. Pasaron 6 meses. La vida de Ana encontró un nuevo ritmo. Había establecido una pequeña base de clientes freelance que le daba para vivir modestamente. Su apartamento ya no estaba vacío. Estaba lleno de muebles de segunda mano, plantas y lienzos. Muchos lienzos, unos terminados y otros no. Había retomado el contacto con viejos amigos, iba al cine sola, disfrutaba de largos paseos sin tener que dar explicaciones a nadie. Era una vida simple, sin los lujos o el estatus de su vida anterior, pero era auténticamente suya. La ansiedad constante que antes formaba el ruido de fondo de sus días había desaparecido, reemplazada por una calma y estable confianza en sí misma. Un día, mientras esperaba a que el semáforo se pusiera en verde, vio a una pareja en la esquina. Él la abrazaba por la espalda, susurrándole algo al oído, y ella se rió, echando la cabeza hacia atrás. La imagen fue un eco de un pasado lejano, de cómo ella y Marcos habían sido una vez. Una ola de melancolía la recorrió, una tristeza suave y pasajera, no por él, sino por la joven inocente que ella había sido, por la fe ciega que había depositado en un cuento de hadas. Reconoció el dolor, se permitió sentirlo por un instante, y luego lo dejó ir, como quien observa una nube pasar en el cielo. Las cicatrices seguían allí, pero ya no dolían al tacto. Eran solo parte de su historia. Estaba en el asiento trasero de un taxi, de camino a una reunión con un nuevo cliente. La ciudad pasaba veloz por la ventanilla, un borrón de luces y movimiento. Observaba los edificios, a la gente en las aceras, cada uno viviendo su propia y compleja historia. Durante años, ella había visto el mundo como el escenario de la vida de Marcos, un lugar donde su papel era secundario. Ahora, se sentía parte de él, una participante activa en el flujo vibrante de la ciudad. El futuro ya no era una imagen fija que ella tenía que ayudar a construir para otra persona. Era una carretera abierta, un horizonte desconocido y emocionante que le pertenecía por completo. Mirando hacia la calle que se abría delante, una sonrisa leve, casi imperceptible, curvó sus labios. No era la sonrisa eufórica de la felicidad, ni la sonrisa amarga de la venganza.
Era una sonrisa de paz, de profunda e inquebrantable paz. La paz que proviene de conocerse a sí misma, de haber enfrentado la oscuridad y haber salido de ella, no ilesa, sino entera. Había perdido todo lo que creía querer, solo para encontrar lo único que realmente necesitaba, a sí misma. El camino por delante era incierto, pero por primera vez en su vida, se sentía verdaderamente libre para recorrerlo, con las manos firmes en el volante de su propio destino. La victoria no era tener un final feliz, sino ser la única autora del resto de su historia.